muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí. Gracias al teniente de alcalde, delegado de Cultura, don José Suárez, por las gestiones que ha hecho para hacer posible esta presentación y su amabilidad. Y muchas gracias a Pepe Asián, gran amigo. Además, es una de esas impresiones que uno tiene pocas veces en la vida, pero de una manera duradera. Y me acuerdo el día que nos conocimos con motivo de los exámenes, como él ha dicho, el alumno muy aventajado y muy estudioso y muy trabajador de Derecho, además con una amplia experiencia, pues nos conocimos en los exámenes. Y lo primero que le dije, digo, ¿y eres de aquí de Sevilla? Dice, sí, de Coria del Río. Digo, bueno, de Coria del Río tengo yo grandes amigos. Y nos pusimos a hablar y así, desde entonces, pues hemos mantenido esta entrañable amistad durante todo el año. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí hoy. Además, en el público hay también grandes amigos, la familia de Rafael, Encarnita, Rafael y Alejandro, que además tuvimos el placer de conocernos cuando éramos muy pequeños, y muy pequeños me estoy refiriendo a 8 años, 9 años, o sea que realmente pequeños, y hemos mantenido también la amistad a través de mi tío Julio, de mi abuela Pilar, durante todo este tiempo. Ellos serían de Coria del Río, ciudadanos, pero ya, bueno, y nosotras también, que la verdad que nos gusta mucho Sevilla y Coria del Río. Y desde entonces pues hemos mantenido esta entrañable amistad, y además pues hoy el reencuentro en Coria del Río pues es un placer estar hoy aquí. Y gracias también, bueno, a la familia de Pepe, que está hoy aquí, y a su mujer, a su hijo, y a los demás amigos desde este día, desde el 1 de febrero de 2013. Voy a dar la palabra un momento a Laura, porque ella va a intervenir en la presentación recitando 2 pasajes del libro, y a continuación prosigo con mi explicación. Buenas tardes. Es para mí un honor estar hoy aquí con todos vosotros en este acto de presentación de la 5ª edición del Velo de la Promesa, y además en un sitio donde me siento tan bien, entre amigos, entre familia y personas que nos quieren y a quien nosotros también apreciamos. Quizás la vida debería desarrollarse al revés. Quizás todo sería más fácil si naciéramos cargados de experiencias que el tiempo debiera devanar como si de una madeja se tratara. Así avanzaríamos desde la laberíntica complejidad hasta la sencillez más pura, pues naceríamos con las respuestas que después emparejaríamos con sus correspondientes preguntas formuladas por el devenir diario. Pero en realidad nos ocurre lo contrario. La duda es nuestra compañera más fiel y solo, en ocasiones, sentimos una certeza segura. Y así revivo los olores y las sensaciones de mi niñez. Añoro tanto aquellos días. Cuánto me habría gustado haber podido disfrutar un poco más de mis seres queridos. Algunos fallecieron cuando yo no era más que un adolescente que se asomaba al mundo de los adultos. Pobre abuelo, dejó en mí una huella entrañable que el paso del tiempo no ha podido más que acentuar. A lo largo de mi existencia he echado tantas veces en falta su paso firme, sus atenciones constantes, sus consejos, su voz llamándome. De su boca escuché los primeros cuentos, aquellos que recreaban en mi mente toda suerte de escenarios, campos, ciudades, montañas, simas, y de escenas, mercados, luchas de gladiadores, batallas. El gran Alejandro, el príncipe Vas, su hijo Cipetes, aclamado como el primer rey de Bitinia, y Nicomedes IV, el último soberano que acabó legando el territorio a Roma, todos parecían haber convivido con mi abuelo, quien, además de sus paseos por la historia, nos hacía pasar momentos deliciosos, relatándonos muchas anécdotas que de niño había escuchado. Acordaos, Caerelia y Helena, que vivimos nada más y nada menos que en Bitinia, la región de la que fue cónsul el caballo personal del emperador Calígula.
¿De verdad, abuelo?, preguntaba expectante mi hermana Caerelia, una apasionada de los equinos que, de haber sido emperatriz, no dudo que hubiera concedido tal cargo a su corcel. Por supuesto, Caerelia. Inquitatus se llamaba el caballo, respondía con vehemencia mi abuelo. Del abuelo heredé la longevidad que me ha posibilitado vivir tantas cosas, y de él aprendí a ser tolerante con las creencias de los demás, ya fueran seguidores de Hércules, de Júpiter, de Mitra, de Isis o del crucificado. Su cursus honorum había sido el cuidado de su familia y el trabajo diario, mas tenía esa inteligencia natural con la que los hados galardonan a personas selectas. Los relatos que narraba eran fruto de sus conversaciones con los soldados que se hospedaban en la posada, historias que luego su ingenio transformaba en cuentos que Caerelia y yo escuchábamos entusiasmadas. Fue también mi abuelo quien nos enseñó a mi hermana y a mí a escribir y a hacer cálculos con una pizarra de madera, encerada con brea y con un ábaco, creados por sus manos, al igual que varios caballitos de madera. Estos artilugios se presentaban ante nuestras pupilas como la llave que abría la puerta hacia un mundo mágico de fantasía. Lo primero que me gustaría decir en esta presentación del Velo de la Promesa es la palabra gracias. Gracias a todas las personas que han apoyado mi obra durante este año y medio desde que gané el premio, porque verdaderamente los lectores hacen posibles las nuevas ediciones. Y antes de ayer, cuando estaba con los nervios de si estará el libro de Brujas, que lo presento el 31 de enero en el Ateneo de Sevilla y todavía está en la editorial, porque la verdad que llegó caliente ayer al Ateneo, pues recibí una gran alegría cuando el editor dice: sí, te llevas a Sevilla el libro de Brujas, pero te llevas ya también la 5ª edición del Velo de la Promesa, porque me lo estaban pidiendo y es que ya no quedan. Y fue una gran alegría desde la humildad, desde la consideración, bueno, pues de dedicar muchas horas a la creación literaria, pero teniendo siempre esa incertidumbre. Espero algún día conmover a alguien, espero algún día que alguien, leyendo la novela en su casa, en la biblioteca, donde pueda ser, bueno, pues sienta un pellizco, sienta que realmente la historia, a través de los personajes virtuosos, nos puede ofrecer una enseñanza. Decía Galdós en el prólogo al abuelo, la obra La duda, que luego después fue llevada al cine con el título del abuelo, que uno nunca logra esconderse detrás de la obra que está componiendo. El escritor a veces trata de esconderse detrás de esos mimbres, de ese retablo, de ese escenario que está tramando para los personajes, pero pocas veces logra realmente esconderse. Y yo realmente pues doy muestra de ello, porque las personas que me conocen, cuando han leído el libro, me han dicho: y la hermana de Elena, Caerelia, y eran 2 hermanas, y además habla mucho también de su abuelo. Bueno, pues claro, realmente las vivencias de cada uno salen, y sobre todo cuando te pones a escribir desde los sentimientos. El año pasado, cuando presentaba la 2ª edición del Velo de la Promesa en el Ateneo de Sevilla, me acuerdo que uno de los intervinientes, desde el público, en la mesa debate, una señora me dijo que le gustaba el Velo de la Promesa porque era historia, pero la historia estaba escrita con el corazón. Y le respondí que realmente vivimos con el cerebro y con el corazón, y la historia también tiene su sentimiento, porque a veces pensamos en las campañas de los emperadores romanos, bueno, si es que se metían en la refriega, ni les dolían las heridas, eran como de acero. No, pero claro, las circunstancias alegres siempre llaman al júbilo, y las circunstancias tristes siempre, o la mayor parte de las veces, lógicamente, a una persona normal, pues la entristecen las situaciones dolorosas. A lo largo de este año y medio, desde que en agosto de 2011 recibí el premio,
pues he tenido la dicha de encontrarme con personas en las presentaciones del libro, en los talleres de lectura de las bibliotecas, en los colegios también, institutos donde están leyendo los chicos de primero, segundo de bachillerato, de latín, griego, de lengua, de cultura clásica, también los de cuarto de ESO, el libro, pues encontrarme con muchos perfiles de personas que se han acercado a la obra desde su particular perspectiva, desde hombres o mujeres de una edad adulta, niños niños no, adolescentes, jóvenes de 16, 17, 18 años, personas de España, personas de Estados Unidos, de Hispanoamérica, de China, extranjeros, inmigrantes, estudiantes universitarios o también personas que devoran libros porque pertenecen a los clubes de lectura, como aquí también en Coria, que además el año pasado en el Ateneo mandé de emisario a Rafael con un libro y me hizo mucha ilusión después verlo en la página web de la Biblioteca de Coria del Río, que está la carátula del Velo de la Promesa, y de hecho hace unos días en mi página web lo volví a relanzar el link. Bueno, pues todas estas personas que han leído el libro me han transmitido, en función de su situación personal y también del colectivo que pudiéramos decir al que pertenecían, sus impresiones, que además pues me han resultado muy sugerentes. Desde personas que no conozco físicamente y que a través de la página web del Velo de la Promesa, de la página en Facebook, decían: fíjate, soy un chico o soy un hombre y me he sentido Elena en muchas circunstancias. Y yo, eso realmente pues me gustaba, me halagaba, porque los sentimientos son universales. El hombre y la mujer pueden pues tener distinta experiencia ante un mismo hecho, pero en definitiva, como decía antes, la alegría y la tristeza pues siempre tienen los mismos resultados en nuestro ánimo. Mejor que haya más alegría, claro. Y chicos de 15, 16 años que hacían su propio juicio sobre Elena, dicen: sí, pero ella tiene que irse de su casa, si se quiere ir con él, que se vaya con el soldado, si se ha enamorado del soldado, que se vaya y no se lo pregunte ni a sus padres. Y me hacía mucha gracia. Señoras mayores que se ponían en el papel de abuelas y comentaban: pues es que, fíjate, la vida de la mujer no ha cambiado ni en el siglo III ni en el siglo XXI, llevas la casa a cuestas. Y digo: pues fíjate, otro perfil. O hombres desde el punto de vista de los sentimientos, que arropaban también con su apoyo a la pobre Elena, que se ve repudiada con 43 años de edad, pues por tener un origen sencillo y por no ser hija de un emperador, como lo era la malvada Teodora. Bueno, pues todos esos contactos me han animado a seguir escribiendo. Seguir escribiendo. En estos momentos estoy escribiendo otra novela, pero en medio, a la vez que van saliendo las ediciones del Velo de la Promesa, he estado escribiendo la segunda parte, la continuación del Velo de la Promesa, que llevará el título de Memorias de Elena. La protagonista es la emperatriz Elena, y en unos meses espero que esté ya en las librerías. Yo estoy en estos momentos ya en la fase de corrección de las galeradas, es decir, ya está entregada a la imprenta. Y en ella, pues Elena seguirá hablando de su visión del mundo, con un objetivo que ya estaba en el Velo de la Promesa. Yo me planteaba combinar tres polos o tres vertientes: la historia, la filosofía y la literatura, pero de una manera que no dieran miedo, que no fueran tratados teóricos, sino situaciones que nos interpelaran a nosotros. La historia, decían los antiguos, que era magistra vitae, maestra de la vida. Claro, la historia en general la podemos ver como aleccionadora, como maestra, pero la humanidad no hace caso a la historia como maestra, porque entonces veríamos que una guerra no lleva a nada, que mueren los inocentes, que además suelen morir los que no han movido la guerra, es decir, el pueblo, y que conduce de bueno una guerra. Bueno, pues nada
nada, se cambia de régimen y muchas veces, bueno, pues después de una situación dramática, pues llega otra más trágica durante la posguerra, o si no más trágica, pues sigue siendo muy dolorosa. Bueno, pues como desde un punto de vista universal a la historia no se le hace caso, yo me proponía rescatar el personaje de Elena. Elena, una de las mujeres más virtuosas que yo pienso que pueda haber existido. Y a través de su propia vivencia, que ella hable al hombre, a la mujer, al joven, al adulto del siglo XXI, y con su experiencia dé consejos para abordar la vida desde la felicidad, desde una felicidad que a veces esconde tristeza y tristezas que a veces esconden momentos de felicidad. Y ella, Elena, en El velo de la promesa lo hacía, y en Memorias de Elena lo hará desde el punto de vista de la continuación de los argumentos de la trama. Pues Elena se propone ser nuestra amiga y ofrecer el tapiz de su vida, las escenas de su vida que han tenido un resultado positivo y las que han tenido pues una conclusión negativa, es decir, alegre y triste. Y a partir de ahí, que el lector, cuando tenga el libro entre sus manos, relativice muchas situaciones de su vida y aprenda a vivir más feliz. Por eso la combinación de los tres polos, la historia, la filosofía, que era lo que llamaban la psicología, los antiguos, el amor por la sabiduría, es decir, consejos directos, no es estudiar la filosofía de Canes, consejos directos a nuestra vida. ¿Qué buscamos todos? La felicidad, y a la felicidad llegamos por diferentes caminos. Bueno, pues veamos qué nos dice Elena de esos caminos para conseguir la felicidad y para superar las circunstancias traumáticas, porque hoy día desde la psicología se hacen guías de autoayuda, pero yo pienso que es mejor ver un método que está ya ensayado, y el método que ha ensayado es una vida que, como dirían los latinos, un acusativo interno, una vida que se ha vivido. Entonces, a partir de la emperatriz Elena, trato de mostrar esa ejemplaridad y que el lector siempre, en el momento en el que tenga o bien un momento de alegría o un momento bajo, se acuerde de esas píldoras que trata de ofrecer Elena para acercarse a eso que todos perseguimos y que es tan difícil, que es la felicidad. La historia de la emperatriz Elena, en El velo de la promesa, se inicia cuando ella tiene 20 años de edad. Ella vive en un pueblo de la zona de Grecia que linda con Asia, era la zona de Asia Menor, muy cerca de la actual Turquía. Y allí ella ha pasado los 20 primeros años de su vida. He de decir, antes de proseguir con el argumento, que para escribir el libro, yo estuve un año escribiendo el libro desde el punto de vista literario, 4 años antes estuve investigando en las fuentes latinas y griegas, fuentes que en muchos casos no estaban traducidas al español, aún encima me las encontraba traducidas a otros idiomas más difíciles aún que el latín, como es el alemán o otros idiomas. Bueno, pues 4 años aquí en España, también en París en la Escuela de Altos Estudios y en Harvard en las 2 estancias que realicé, buscando datos sobre el personaje, porque toda novela histórica tiene que tener una buena documentación en las fuentes. No podemos mover a los personajes ni inventarnos cosas. Podemos, los escritores, tratar de hacer volar nuestra imaginación para reconstruir aquella época, pero no podemos inventarnos que un personaje era bueno si era malo, que una persona se muriera 20 años antes para que a nosotros nos cuadren los datos, las cifras. No, hay que ser muy respetuoso con los datos. Bueno, dicho esto, vuelvo otra vez al argumento. La historia empieza con Elena con 20 años. Ella tiene una hermana que se llama Caerelia y vive con sus padres en su pueblo, en Naissus. Allí ella piensa que va a transcurrir el resto de su vida, porque estamos en el año 250, que es cuando nace, en el 330 es cuando muere, y sabéis que la movilidad pues era muy reducida. Los soldados, lógicamente, sí que se desplazaban de unos sitios a otros, pero generalmente la gente nacía, vivía y moría en su casa, en su aldea, en su pueblo, en su ciudad.
y allí conoce a un hombre. Es la primera vez que ella se enamora de alguien, y además, bueno, pues es un soldado del ejército que eso le obliga a desplazarse con él de campamento en campamento, como decía Pepe en la presentación. Bueno, pues ella siente ahí un primer desgarro, porque no solo tiene que separarse de su comunidad, de su grupo de amigos, de su entorno social, sino que además tiene que despedirse de su familia, y sabe que no va a volver a verlos, porque en aquella época no se viajaba como ahora, y alguien que marchaba muy lejos, pues generalmente no volvía a ver a su padre, a su madre, morirían sin volverlos a ver. Entonces era una despedida letal, un adiós definitivo. Ella decide irse con Constancio. No os voy a desvelar la novela, algunos ya la habéis leído, pero sí que os voy a dar algunas píldoras para que bueno, la leáis con estas apreciaciones que yo os hago desde la historia. Ella tiene, lógicamente, la ilusión de toda chica en el siglo III, siglo IV, o a lo largo de los siglos, o actualmente. Ella le pide a Constancio regularizar la situación y casarse en el paganismo, porque ella no es cristiana, pero los romanos tenían un sistema de matrimonio, también tenían la dote, y sabéis que los romanos eran adelantados en el derecho romano. Bueno, puede dar fe Pepe. Bueno, pues él se niega a cualquier documento, él va sin papeles, pero, claro, llega el momento, tienen un hijo que se llama Constantino, que nace en uno de los campamentos, en Serbia. Y cuando va pasando el tiempo y el chico ya se va haciendo mayor, un día aparece por la casa Constantino, el hijo, que se había ido a iniciarse en el ejército con su padre, y le dice a su madre que su padre la ha abandonado, porque ella es humilde, ella no tiene un tío emperador y lógicamente pues no le puede hacer a él subir en el escalafón, pero que ha decidido casarse con la hija del emperador Masimiano, con Teodora. Entonces ella ve el mundo derrumbarse, porque es que ella ha dicho adiós a su vida anterior y se ve sola en el campamento. Menos mal que, bueno, tiene amigos allí. Ahí también he dejado volar mi imaginación para reconstruir esa vida cotidiana de esta mujer hasta que vuelve al lado de su hijo, convertido ya en emperador. Y bueno, siente por un lado la añoranza de sus familiares, y por otro lado el desgarro del repudio, la humillación de ser abandonada. Además, los romanos eran muy drásticos con el abandono. A una mujer se la abandonaba, por ejemplo, por falsear las llaves de la casa. Pero si el marido falseaba las llaves de la casa, no recibía castigo, porque él era el pater familias. Él era el dueño de la casa y también el dueño de las personas que vivían allí. Y ella pues empieza a darle vueltas a la cabeza. ¿Qué he hecho mal? No se ha casado conmigo y ahora se casa con Teodora. Además, una doble humillación, porque lógicamente pues ya se veía cuáles eran sus intenciones. Sus intenciones eran el ascenso, y ella, bueno, pues fue su concubina, como decían después en el imperio, que ella no era su esposa, que era su concubina. Pero claro, si uno sabe que va de concubina, va en ese perfil, pero si ella se había creído realmente pues que era una esposa sin papeles, pues debió de ser muy duro, y debió de pasar pues una enfermedad hasta que se logró resarcir del tema, ir olvidando esos oscuros momentos y ese duro trago. Bueno, después, sin embargo, vemos cómo Helena vuelve otra vez a recobrar la alegría. Y la alegría, sabéis que nace en gran medida de nosotros, también del contexto. Es muy importante el contexto, pero también nuestra actitud ante la vida. Y al final, en el libro, una de las conclusiones que os animo a sacar es que a veces, lo decía al principio, la tristeza también esconde momentos de felicidad. Y ella es emperatriz de Roma precisamente por haber sido repudiada. El repudio la hizo emperatriz.
Si ella no hubiera sido repudiada, su hijo, no sabemos si hubiera llegado a emperador o no, pero ella como madre de emperador no habría sido emperatriz. Precisamente es el hecho de que su hijo llega a un puesto muy destacado y además pues ve las virtudes de su madre y dice, bueno, pues yo tengo mi mujer que va a ser emperatriz, pero mi madre también va a ser emperatriz. Y por otro lado, desde el punto de vista también de la psicología, cómo los personajes históricos nos muestran que a veces eso que vemos en la sociedad de reproducir comportamientos de los padres, que cuando son buenos, lógicamente, pues maravilloso, pero cuando hay una familia pues desestructurada por temas X y se ve que las generaciones siguientes mantienen esa estela trágica, pues es lamentable. Y en el caso de Constancio y Constantino lo vemos. Constancio es el padre, Constancio es el que no quiso ser marido de Helena, digamos. Y Constantino es el hijo de Helena y Constancio Cloro. Para que os imaginéis un poco los personajes, os digo la descripción que yo hago en el libro. Constancio Cloro lo imagino muy pálido, un hombre rubio, con los ojos azules y muy pálido, porque de hecho su apellido en el patronímico romano era Cloro, porque la gente decía que es que era muy pálido, muy pálido. Y a ella pues imagino a una muchacha morena, no pálida, sino con piel que revela pues una buena salud. Y a Constantino, pues lógicamente un híbrido de ambos, pero tampoco pálido como Constancio Cloro. Y cuando Constantino decide empezar a montar una familia, lo hace también con una que luego se queda también en el papel de concubina, con una mujer que se llamaba Minervina. Constantino tiene un hijo con Minervina que se llama Crispo. Helena conoce a Minervina, a la que es también la mujer sin papeles del hijo, pero es que llega un momento en el que el hijo, Constantino, decide repudiar a Minervina, hace lo mismo que su padre, y casarse con otra mujer. ¿Adivináis con quién? Los que lo habéis leído lo sabéis. Pues el hijo se casa con la hermana de Teodora, con Fausta, otra hija del emperador Masimiano. Fijaos qué lío de familia. El padre y el hijo tienen el mismo suegro, Masimiano. Y las dos mujeres que dejan unos pasos atrás a Helena y a Minervina son hermanastras entre sí, se entienden muy bien entre ellas, porque son malas, perversas, pero le hacen la vida imposible a esas otras mujeres que se han creído la historia, el idilio en el que supuestamente pues estaban situadas con franqueza. Y no solo eso, no se queda ahí la historia. En el caso de Constancio y Helena no muere ningún inocente. En el caso de Constantino y Minervina, cuando Constantino se casa con Fausta, Fausta le coge envidia al hijo de Constantino porque es el primogénito, y aunque ella luego tiene muchos hijos después, sabe que el primogénito es el heredero. Idea un sistema Fausta para quitarse al hijo de Constantino de en medio y que sus hijos sean los aspirantes al trono. Se inventa que Crispo, es decir, su hijastro, la ha querido seducir y que va detrás de ella. Constantino se lo cree y manda decapitar a su propio hijo. Después también manda matar a Fausta, aplica la ley del talión. Pero fijaos cómo a veces las historias encadenadas, el padre por un lado repudiando a Helena, el hijo por otro lado repudiando a Minervina, y al final paga el inocente. Es que realmente a lo largo de la historia podemos rastrear el bien, pero podemos rastrear también el mal y todos los vicios, como sabéis. Y yo creo que acercándonos a un personaje y a sus vivencias, nos pueden interpelar más las historias que si hablamos de cifras de la Primera Guerra Mundial o si hablamos de números abstractos sin ponerles el sentimiento. Por otro lado, también las imágenes que trato de mostrar en el libro
a través de metáforas que yo establezco para ayudaros a pensar en la historia de Elena. Ella viene de una familia de taberneros, tienen una posada por donde van pasando pues los soldados que van recalando de campamento en campamento, pues se quedan allí a dormir unas noches o a comer. Y fijaos cómo ella, pues en la taberna, aunque en esos momentos funcionaba mucho el trueque, pero también había intercambio económico, cómo ella vería tantas veces en sus manos las monedas con la cara del emperador. Y al final de su vida, alguien humilde, sencillo, que nunca aspira a ser nada, ve monedas con su propia cara en el anverso. Es algo, además, que de no saberlo llevar bien, de no tener una humildad y una fortaleza de ánimo para que de la bondad vayan emanando tus actos, eso puede trastornar a cualquiera y convertir a cualquiera en un tirano, de verse de la noche a la mañana con todo el poder, máxime cuando te lo han hecho pasar antes tan mal. Y sin embargo, Elena, todo lo contrario, proyectando siempre la bondad hacia los que están a su alrededor. A la vez que estaba escribiendo el velo de la promesa, tenía empezado otro libro, que era el que ayer presenté en el Ateneo, Brujas, magos e incrédulos en la España del siglo de oro. Libro que he seguido escribiendo una vez ya publicado el velo de la promesa, mientras escribía la segunda novela, Memorias de Elena. Y el año pasado, en el Ateneo de Sevilla, cuando presenté el velo de la promesa, adquirí el compromiso, porque así me lo pidió el presidente de la sección de literatura del Ateneo, y yo, pues muy honrada por esa invitación, me dijo que antes de acabar el acto, pues que tenía que comprometerme a que el siguiente libro que escribiera, que el primer sitio donde se presentara fuera el Ateneo de Sevilla, cosa que, bueno, pues me quedé contentísima, porque siempre el Ateneo de Sevilla, sabéis que es una institución clave, no en la literatura española, en la literatura universal, ahí es donde surge la generación del 27, y bueno, durante todo este tiempo, pues mi cabeza ha estado pensando en que esa palabra, pues ojalá llegara pronto el momento para presentar el libro en el Ateneo de Sevilla. Y ayer estuve presentándolo, el libro de Brujas, magos e incrédulos. Ayer me hizo renovar las promesas literarias y me dijo que ahora ya cada libro que escribiera, que publicara, que el primer sitio donde lo presentara tenía que ser el Ateneo de Sevilla. Así que, pues, nuevamente contenta. Y durante todo este año, pues también he tenido en mente Coria del Río, porque aparte de estos vínculos, como decíamos, familiares y amistad que nos unen a Laura y a mí con Coria del Río, pues hemos tenido ocasión de poner en práctica esos caminos que podemos decir, esos caminos de la providencia que a veces te van llevando por un sitio sin tú saberlo. O sea, la circunstancia de que, como todos sabéis, en Coria del Río, y además hay un equipo que está trabajando aquí activamente en el tema, este año, en el 2013, se cumple el cuarto centenario de la embajada Keicho, el establecimiento de las primeras relaciones diplomáticas entre España y Japón. Bueno, pues la semana pasada estuvimos Laura y yo dando 2 conferencias en la Japan Foundation. Laura sobre la inculturación del cristianismo actualmente en Japón, China y Taiwán, y yo sobre Matteo Ricci y las primeras traducciones del pensamiento chino al latín y del pensamiento occidental y el cristianismo al chino. Bueno, y luego por la tarde tuvimos una mesa redonda y además citamos explícitamente los nombres de los amigos que tenemos aquí en Coria del Río, allí en el acto, en la mesa redonda, y dijimos, fijaos, el año pasado estuvimos en Coria del Río. Nos cuenta nuestro amigo Rafael el tema de los Japón en el pueblo, lo importante que son en la ciudad de Coria del Río.
Y bueno, en esos momentos estuvimos en la conversación que mantuvimos haciendo una investigación etnográfica, porque ahora venimos a la Japan Foundation a hablar del tema y nos sentimos pues en el deseo de hablar de que en Corea del Río se celebra mucho y que además se tiene en cuenta durante todo el año, no solo sino durante los demás, el tema de la presencia japonesa, de la presencia nipona en Corea. Y luego, además, eso lo dijimos en público, sentadas en la mesa, y luego nos preguntaban también más los compañeros, los otros ponentes que fueron, y decían, pues fíjate, es verdad que a la vez que estabas con tu otro libro, con El velo de la promesa, llegan las circunstancias y después, un año después, está la embajada Keicho, de algún modo, sobrevolando por las cabezas. Como me invitaba antes el teniente de alcalde para que hablara también un poco, si quería, sobre el libro de Brujas, Magos e Incrédulos, ahora después me hacéis las preguntas que queráis sobre El velo de la promesa. El título, por cierto, es un juego que yo os propongo, está en una página del libro, al final del capítulo Augusta Treverorum hay una frase donde aparece el velo de la promesa, y bueno, pues os animo a que lo leáis. Y por otro lado, como decía, el libro de Brujas, Magos e Incrédulos. Durante los últimos 6 años he estado consultando expedientes inquisitoriales de toda España, muchos de ellos de Cuenca, de Guadalajara, de Madrid, de Toledo, de Navarra. También hay muchas evocaciones de Sevilla en el libro. Y me gustaba, sobre todo, el tema por su amenidad. A ver, no es igual estudiar la política del siglo XVI que estudiar las brujas. A mí, por lo menos, me llama más la atención el tema de las brujas. Me río y además miro a mi hermana con complicidad, porque durante estos últimos días, cuando yo estaba llamando continuamente a la editorial, a ver, por favor, que esté el libro, que el 31 lo presento, yo ya luego me presentaba, digo, soy María de Brujas. Y ya cuando fui a recogerlos, digo, luego ya me entraba la risa, porque parece que era ya como que estén, que soy María Lara del libro de Brujas. Bueno, pues a propósito de esta investigación, también he pasado muy buenos momentos, porque estar en el archivo, todos los que habéis estado en contacto con la documentación antigua sabéis muchas veces lo pesado que se te puede hacer leer la letra antigua. Primero, paleográficamente, lógicamente, pues tienes que entenderla, pero luego pues también sabes que muchos días vas a un archivo y no encuentras nada que te ayude a completar ese puzzle de tu investigación. Sin embargo, otro día encuentras el filón y te recompensa todos los días menos activos que has pasado. Y verdaderamente del libro habré escrito como 12 versiones. El libro es ensayo, género de ensayo, pero yo no concibo escribir un libro que no resulte ameno. El hilo narrativo tiene que estar presente. Ahora, como novelista, y es que no creo que al lector le tienes que dar un trabajo depurado, un trabajo que en determinados momentos diga, pues si esto pasaba también en mi ciudad, pasaba en mi pueblo, o me recuerda a tal situación, y además que se ría con el libro. Bueno, pues a lo largo de las páginas que lo componen hago desfilar a las brujas, a los magos y también a los incrédulos, digamos que a todos los otros del siglo de oro, de los que no se podía hablar durante mucho tiempo. El otro día, de hecho, os lo comentaba en Carnita y Rafael, cuando le dije a mi tío que venía, mi tío Julio, que viene mucho también a Corea a su casa, a la casa de Encarnita y Rafael, pues le dije que había escrito el libro y dice, ay, pero eso tiene que ser muy difícil acceder a la documentación, porque claro, los temas de la Inquisición es difícil. Digo, sí, pero como todo lo difícil, pues luego te deja el mejor sabor de boca, por así decirlo. Y las brujas, los magos y los incrédulos eran los otros, los heterodoxos del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, los que no pintaban nada en la sociedad, no pintaban nada porque se iban al brasero, a la hoguera. Bueno, pues además Sevilla, sabéis todos que es el primer tribunal del Santo Oficio, se instala aquí, en Sevilla, en la demarcación de Sevilla.
Después, Sevilla como gran capital, que es actualmente, y gran capital que era en el siglo XVI, cuando estaba la casa de contratación, cuando se descubre América, cuando, bueno, en fin, no hace falta que os lo glose porque lo sabéis, pues Sevilla tenía un protagonismo fundamental, y también en la literatura. Entonces yo lo que he ido es consultando los expedientes inquisitoriales sobre brujería, magia, también incredulidad, ateísmo, en el Siglo de Oro. Por otro lado, releyendo a los clásicos, Quevedo, Lope de Vega, Cervantes, Calderón de la Barca. Por otro lado, leyendo también los manuales de los confesores, porque realmente ellos eran los que sabían pues esas amenazas que había para el dogma que marcaba Trento. Y por otro lado también las obras de arte, tratando de hacer juegos con las obras de arte, con pinturas de Murillo, del Greco, bueno, los pintores mayores del Siglo de Oro, para tratar de mostrar y de explicar a los lectores las mentalidades de aquella época. Cuando nosotros pensamos en global, no pensamos por un lado en la política, por otro lado en la economía. En realidad todo está mezclado en nuestro cerebro. Lo mismo pasaba también en el Siglo de Oro, y por eso yo abordo el tema de la brujería desde la historia de las mentalidades. En el libro aparecen casos de Sevilla, por ejemplo, pues una mujer lectora de Sevilla que con su criada decidió quemar una pila de libros misóginos, de libros que atacaban a la dignidad de la mujer. Era una protofeminista en Sevilla que en el siglo XVI pues decide quemar muchos libros que hablaban mal de las mujeres. Por otro lado, también a través de las obras de Cervantes, cómo sus viajes a Sevilla influyen en su obra, Rinconete y Cortadillo, Cipión y Berganza, el coloquio de los perros, cómo ese universo de sensaciones que era pues la España del siglo XVI, XVII, los reinos peninsulares, porque no existía, claro, la idea de España, aparece plasmado en la literatura, y cómo lo que los expedientes inquisitoriales nos cuentan de la vida cotidiana en las ciudades y en los pueblos es un reflejo de lo que nos están diciendo los clásicos, es decir, que todo casa. Claro, he estado durante los 6 años contrastando todas esas piezas, y luego aparte también escribiendo la novela, pero la verdad que he disfrutado mucho durante el proceso de escritura del libro. También, bueno, pues aparecen en el libro personajes curiosos que, por ejemplo, son quemados en cuerpo, es decir, son sentenciados en Cuenca, y en Sevilla a la vez los queman en efigie, porque habían viajado mucho y, bueno, como su memoria se había extendido también por Sevilla, pues para que la gente no copiara el ejemplo. Pero son generalmente estos hombres que yo catalogo como magos, astrólogos, científicos, que realmente tampoco es que dijeran nada heterodoxo, nada malo. Lo que pasa es que en esos momentos la Inquisición tenía pues un poder muy fuerte, y aunque surgió con el objetivo de perseguir a los judíos, pues después va adquiriendo pues otros tintes, va ampliando el abanico, y al final lo que hace es convertir a las sociedades en pueblos enloquecidos por una psicosis de la delación. Como se ponía la pena de la excomunión para quien no delatara a un posible brujo o mago, al final llegaban a delatar hasta niños si se presentaban ante el inquisidor. El lenguaje del Siglo de Oro es además uno de los más ricos y de los más humorísticos que podemos tener. En el libro, pues por ejemplo, cito episodios de brujas que se meten dentro de las habitaciones. Yo realmente, durante el tiempo que lo he estado escribiendo, yo decía: María, esto no puede ser. Científicamente no puede ser que las brujas se les metan por la chimenea, pero claro, es que son tantos episodios en toda España, y además todos los del pueblo diciendo lo mismo, que llega un momento en el que dices: pero bueno, a ver si esto iba a ser verdad. Una de las anécdotas, por ejemplo, en un pueblo entre Cuenca y Guadalajara, se les meten las brujas a un matrimonio en la habitación, y está allí el niño pequeño durmiendo, y el matrimonio, los dos, dicen que ven como la bruja va hacia la cuna
y lo va a matar al niño, porque las brujas sobre todo se ceban. Yo hablo aquí de brujas me refiero no a meigas, a brujas buenas, no, son brujas malas. Bueno, se van hacia la cuna del niño, lo tratan de coger y de matarlo. Y ella, la madre, pues amenaza a la bruja con que sí, ella lo está haciendo a escondidas, pero que ella, si su hijo muere, a la vista del pueblo, va a aplicar la misma sentencia al hijo de la bruja. Lógicamente es dramático el final de muchos ellos, pero claro, mientras tanto vas viendo, es que ves la comunidad, ves cómo es la sociedad de la época y cómo viven, cómo es su día a día. En el título, ahora pasaré a las preguntas para que vosotros me hagáis las preguntas, que no me quiero extender tampoco más allá de ni quitaros más tiempo. En el libro utilizo la categoría de brujas y la de magos. No hablo de magas ni hablo de brujos, y es porque sabéis que durante toda la historia, hasta hace relativamente muy poco tiempo, las mujeres no podían acceder a una formación reglada ni a un trabajo tampoco fuera de su casa. Entonces los magos generalmente habían hecho estudios de astrología, de astronomía. La astrología se estudiaba en las universidades como era una cátedra, por otro lado ellas son brujas, son más hechiceras, curanderas, pero no sanadoras, sino lo contrario, pócimas, sapos, conjuros y bueno, ese es el matiz, que lamentablemente no puedo incluir magas porque no podían estudiar ni medicina ni astronomía. Muchos eran médicos que empezaban a aplicar una medicina un poco intuitiva, basada en los astros. Y os voy a contar para acabar la historia de uno de los magos que recreo en el libro, que es el doctor Torralba, que lo cita Cervantes en el Quijote, porque dicen que él presenció el saqueo de Roma de 1527 por Carlos V. Él era de Cuenca, él vivía en Valladolid, era una persona, un erudito, una persona que había hecho muchos estudios, y era reclamado incluso por el cardenal Cisneros. Igual que los romanos llamaban a un aurispice para que visionara las batallas, el signo de las batallas, pues también el cardenal Cisneros y otros personajes de los siglos XV y XVI recurren a magos para ver cuándo era buen momento de entrar en combate. También recurre a él el arzobispo de Bari, pero llega un día en el que él se convierte en un elemento incómodo, y vemos pues cómo los elementos incómodos pues nunca suelen ser queridos. Entonces, en el momento que les ayudaba están con él los poderosos, en el momento en el que él cae en desgracia, pues se olvidan o van a por él. Él dice que tenía un ángel llamado Cequiel que lo acompañaba a todos los sitios a los que iba, que él un día trató de tocarlo y le dijo: Cequiel, no me toques, tú no me puedes tocar porque yo soy un ángel. Bueno, pues después de esos episodios se hacen íntimos amigos el ángel y él, no lo toca lógicamente, pero siempre va con él, y un día le propone el ángel un viaje desde Valladolid a Roma, pero un viaje astral, un viaje no en escoba, pero por los aires. Él dice que había volado y que se había presentado en la ciudad de Roma y que había visto el saqueo de Roma. Unos días después ocurre el saqueo de Roma tal cual él lo había descrito en Valladolid. Dice que había ido en 1 hora y en otra hora y media ya estaba en Valladolid. Y él lo describe tal cual. Son esos enigmas que deja la historia. Realmente no es posible que volara, pero tuvo el presentimiento y él sintió que volaba. Bueno, pues Cervantes lo incluye en el Quijote, esa historia, la historia lo evoco en el libro. En el libro veréis que hay muchos pasajes literarios que yo trato de hilvanar con los expedientes inquisitoriales para mostrar esa unidad y que sea una lectura muy, muy amena y muy divertida. Y Cervantes cita al doctor Torralba, lo cita como licenciado Torralba. De hecho, él en el proceso de la Inquisición, aparte de los tormentos que al pobre le aplicaran al doctor Torralba, él le dice al inquisidor que lo cite como doctor y no licenciado, que le había costado su trabajo sacar los estudios y que lo llame doctor.
episodios que, bueno, más allá del drama que supone todo fanatismo y toda intolerancia, bueno, pues esa sonrisa triste que se te queda en esas pequeñas ocurrencias también en esos momentos. Y para terminar, comentaros que además me complace hoy estar aquí, aparte de todos los motivos que he dicho antes, presentando El velo de la promesa, porque en enero del año 313, a finales de enero, justo ayer o hoy, porque sabéis que el calendario, bueno, pues se regularizó después, pudo ser hoy mismo, fue cuando Constantino, que aparece en la portada, el hijo de Helena, la protagonista, dio un edicto. Es el edicto de tolerancia, que supuso que por primera vez en la historia no había persecuciones religiosas. Los cristianos estaban siendo perseguidos. Helena es pagana, no es cristiana. Después ella se hace cristiana. En unas décadas experimenta lo que después va a experimentar el imperio, un imperio que nace pagano y se convierte en cristiano. Bueno, pues ella influye en el hijo para que nadie muera por motivos religiosos. Y contrastamos, bueno, pues la tolerancia y, por otro lado, luego el santo oficio, llamado santo oficio de la Inquisición. En el 313 duró desde el 313 al 380. Fueron unos años, 67 años dorados, en los que nadie podía ser en el mundo perseguido por motivo religioso. Fuera cristiano, fuera ateo, fuera judío, seguidor de Cibeles, de Isis, del culto que fuera, todo el mundo tenía derecho a pensar libremente. Fijaos qué modernidad fue eso en el 313 y fijaos después cómo fueron los tiempos cayendo en el dirigismo desde el poder y en la sangría, en una guerra, otra. Bueno, pues al final de su vida, Helena nos da una lección también de aventura, porque con 76 años, y 76 años hoy día no es nada, pero 76 años en aquella época era como 3 vidas. En aquella época se moría la gente con 20 y tantos años, con 30 años, y más una mujer tenía muchas más papeletas para morir antes. Bueno, pues en esos momentos, con 76 años, ella hace el primer viaje a Jerusalén. Aquí en Coria del Río me consta que, bueno, la Semana Santa tiene un brillo extraordinario, y la Vera Cruz, ella es la descubridora de la Vera Cruz, de la Santa Cruz, que llevaba enterrada en el Gólgota durante 300 años, desde la muerte, desde la crucifixión de Cristo, y ella con 76 años pone en marcha esa obra titánica de viajar, ir hasta Jerusalén, y allí a pie de monte que manda que vayan desenterrando hasta encontrar la cruz. Entonces, su historia creo que es una lección de vida desde muchos aspectos, desde la humildad, la superación personal, la búsqueda siempre de un reto, el no pararse ante las circunstancias dramáticas y el seguir siempre con su bondad, sin que los demás cambien sus principios, pero sí que tampoco las circunstancias vayan apagando su personalidad, una personalidad virtuosa como era la que tenía Helena. Mi invitación a que leáis El velo de la promesa, mi invitación a que leáis Brujas, magos e incrédulos en la España del siglo de oro. Y mi ofrecimiento, bueno, pues de seguir en contacto. Podéis buscarme en Facebook con mi nombre, María Lara Martínez. Podéis buscar también las dos páginas de los dos libros, la página del velo de la promesa y la página de Brujas, magos e incrédulos en la España del siglo de oro, que está reciente. La página, pues un día antes de que me entregaran el libro, está la página en Facebook, y es bueno, pues un buen procedimiento en estos momentos, el de las tecnologías y las redes sociales, pues para seguir en contacto. Y bueno, sabed que estoy a vuestra disposición para cualquier consulta que me queráis hacer ahora, cualquier consulta que me queráis hacer pues pasando unos días o meses, bueno, que mientras esté siempre estaré ahí. Y siempre pues también acordándome de Coria del Río. En noviembre, cuando me nombraron
jurado del Premio Nacional de las Letras Españolas. De hecho, cuando estaba presentándome a los compañeros, a los que estaban allí de jurado conmigo, pues les contaba los proyectos, me preguntaban por el Velo de la Promesa y ya les contaba, bueno, pues sí, que voy a ir a Corea del Río también en febrero, en cuanto sea posible, para presentarlo. Así que, bueno, pues que sabéis que también, humildemente, pues allá donde vamos, pues que también estaréis vosotros, porque la buena gente pues siempre tiene que estar unida y además siempre es bueno recordar a las personas que nos aprecian y que nosotros apreciamos en esos momentos en los que uno pues da gracias a la vida, pues por seguir sonriendo y por tener pues nuevos motivos de sentir ese pellizco en el estómago de sorpresa y de un nuevo reto por delante. Así que muchas gracias a todos por vuestra presencia y estoy a vuestra disposición, como os he dicho, y encantada de haber estado hoy aquí. Para terminar, Laura va a leer otro pasaje del libro y así, si queréis pensar alguna pregunta. En conmemoración, como bien ha explicado María, del 1700 aniversario del Edicto de Milán, pues voy a recitar el pasaje en el que María concretamente hace alusión en el Velo de la Promesa a cómo surge ese momento. Constantino marchó con valentía al encuentro con Magencio y tras cruzar los Alpes y derrotar a las tropas rivales en Turín y Verona, se encaminó con sus hombres hacia la capital. Una estela sobrenatural pareció envolver Roma la víspera de la batalla. Según se rumoreaba en la urbe, en los días que siguieron al combate, en su consulta de los libros sibilinos, el oráculo le hizo saber a Magencio que el enemigo de Roma perecería. Mensaje que interpretó con el fallecimiento de su adversario. Y al mismo tiempo, en las horas posmeridianas, Constantino vio en el cielo un trofeo de cruz compuesto de luz y superpuesto al sol, con un lema que decía «Hoc signo vincas». Tantas veces me relató la escena que parece que yo misma la hubiera contemplado. Cargado de estupor, Constantino trató de buscar el significado del suceso. Y en esa profunda meditación lo sorprendió la noche. Inmerso en la ensoñación, divisó el signo y una voz le ordenó llevar como salvaguarda en los combates con los enemigos una imitación del emblema. Con el signo grabado sobre el yelmo y el labarum, Constantino esperó que su rival permaneciera en Roma y se dispusiera a resistir un asedio, pero Magencio optó por salir de la ciudad a fin de trabar batalla. Enfrente del puente Milvio, que atravesaba el Tíber y conectaba la vía Flaminia con la capital, Magencio levantó su campamento y al día siguiente ambos ejércitos se enfrentaron. Constantino obligó a ese enemigo a retirarse hacia el Tíber, pero Magencio no se dio por vencido y ordenó a sus hombres regresar a Roma para iniciar la resistencia. Mas como buena parte de la estructura del puente había quedado destruida durante la lucha, las tropas avanzaron por el pasadizo provisional creado al efecto, el cual no soportó tanto peso y se derrumbó. En un intento desesperado por escapar, Magencio se ahogó en el río y Constantino entró en la ciudad eterna como único emperador. Días después, un emisario nos anunció la victoria y la proclamación imperial. No fue preciso consolar a Fausta por la muerte de su hermano, pues no expresó ni un lamento. En 2 carrucas, con Berenice, Domitila y el pequeño Crispo, nos dirigimos a la urbe, donde nos aguardaba Constantino. Tras cruzar el Tíber, aproximándonos a un monumental edificio coronado por una cuadriga de bronce, que según me explicó Fausta era el mausoleo de Adriano, nos adentramos en el corazón de Roma y desde la carruca divisé al egregio Coliseo. Como todo anfiteatro, había sido creado para el disfrute, mas la crueldad humana lo había convertido en escenario de horribles suplicios. En Roma recordé a diario a Priscila. Me había descrito con tanta precisión los monumentos de Valeria, su pequeña Roma.
Al día siguiente de mi llegada a la urbe, los esclavos de Constantino nos llevaron al Forum Magnum, en un lectica, cubierto por piedra especular que permitía ver sin ser visto, por lo que estos medios de transporte eran muy demandados por las damas romanas. Mis ojos contemplaron con asombro la majestuosidad que el conjunto destilaba al atardecer, con el monte Palatino en el horizonte, las basílicas Julia y Emilia, la Curia Hostilia, sede del Senado, y los arcos de Tito y de Septimio Severo eran símbolos visibles de las glorias del imperio. Y aquí erigiré un arco para conmemorar mi victoria en la batalla de Puente Milvio, decía Constantino mientras besaba mi frente. Pues sirva esto como un homenaje a Constantino, al velo de la promesa, a María, por supuesto, por escribirlo. Yo le agradezco mucho que siempre me lleve a todas sus presentaciones y es la ilusión fundamental en mi vida. Y que nunca se pueda decir que en Coria del Río no se ha celebrado el Edicto de Milán. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta para la autora de esta obra o de estas dos obras, pues muchísimas gracias por vuestra presencia y esperamos dentro de poco tiempo aquí también a María para presentarnos otra nueva obra. Muchísimas gracias.